De hecho, todo el capítulo, o la mayoría del capítulo 2 es esa idea. Él dice, debe llevarnos a la humildad en nosotros saber verdaderamente que ese Dios, creador del cielo y de la tierra, nos ha hablado. De hecho, pensar en eso nos debe llevar, no a alejarnos de la Biblia, mi hermano, pensar en eso nos debe llevar a estar sumergidos, a estar llenos, a una y otra vez vivir asombrado y decir, yo quiero llegar a mi casa, quiero tener ese momento de leer la palabra de Dios. Quiero una vez más escuchar, leer, interactuar con lo que Dios ha dicho en su palabra. Miren, esto yo lo he dicho anteriormente, pero hay gente que vive fascinado con la idea de que si viene un ser de afuera, un extraterrestre o un ángel, nosotros estuvimos aquí, estuvimos tocando el tema de los ángeles hace unos viernes atrás, y le habla, pues vive como asombrado de esa idea de que, oye, un ángel habló. Y de hecho, se han escrito supuestos libros de lo que dijo tal ser espiritual, y la gente vive como que asombrado de que, mira, ese ángel o ese ser espiritual habló y dijo esto. Y sin embargo, tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, el Dios creador del cielo y la tierra, y esta la desechamos, y esta la tenemos en poco. Así que esa es la primera pregunta, es la idea del autor, es lo que él quiere que nosotros pensemos hoy. Es en este concepto de que cuándo fue la última vez que nosotros nos sorprendimos con la idea de que Dios está hablando conmigo. Hermanos, Dios específicamente contigo. Cuando tú abres la Biblia, Dios hablando contigo. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos pusimos a pensar en eso? Miren, cualquiera de ser humano pensaría en, oye, ¿tú tienes algún deportista que te gustaría conocer? No sé, algún personaje de la historia que te gustaría conocer. Y si yo hago esta pregunta al aire, yo sé que muchas personas podrían decir, sí, a mí me gustaría conocer a tal persona, un deportista famoso, lo que sea, un actor. Y la idea de la mayoría de las personas sería, oye, ¿cómo sería tener 5 minutos con esa persona? De hecho, se han hecho como estudios de eso, donde se le pregunta a la gente, oye, ¿qué tú le preguntarías, Carmen, si tú pudieras estar 5 minutos con esa persona que tú admiras mucho? O sea, 5 minutos y tú poder hablar con esa persona. Y uno vive como impresionado de eso. ¿Por qué? ¿Por qué diríamos, oye, esa persona me habló, yo conocí a fulano de tal, y me habló? No es que lo conocí de lejos, es que él me habló. ¿Usted nota la diferencia? Una cosa es que yo diga, mira, yo vi a fulano de tal desde bien lejos. Pero otra cosa es, yo vi a fulano de tal y yo hablé con él. Hay una diferencia bien grande. Es más, y te voy a decir más, hay una diferencia más grande en esto. Yo vi a fulano de tal y en vez de decir, yo hablé con él, miren cómo sería decir, él habló conmigo. ¿Por qué? Porque imagínate, estoy viendo a Angelito, un jugador de baloncesto, tú lo admires, me dice, yo quisiera conocer a Stephen Curry, este es para Angelito. Y yo quisiera conocer a este jugador, uno de los mejores tiradores de la historia. Y de momento yo diga, yo lo conocí. ¿Por qué lo conocí? Bueno, porque lo vi de lejos, que él estaba en el mismo lugar que yo estaba, en una cancha. Otra cosa sería decir, yo le hablé, bueno, porque él estaba pasando así bien apurado. Y yo le dije, hey, Stephen Curry, tú eres el mejor. O Stephen Curry, qué bueno que te pude ver hoy. Otra cosa es, piensa en esta tercera cosa. Y es que yo puedo decir, no, Stephen Curry me habló. O sea, diferente, ¿desde qué perspectiva? No, es que él se detuvo un momento, vio que yo estaba allí y ¿sabes qué? Me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Quién tú eres? Y tuvo una conversación. ¿Ves la diferencia? Entonces, uno viviría, cualquier fanático, esto es un ejemplo banal, cualquier fanático, en este caso del deporte, viviría con toda su vida con esa experiencia. Se lo contaría a todo el mundo. Hey, tal persona, él me habló. Tal persona me habló. Y no es que tenga una foto con él nada más, no, él me habló a mí. Yo escuché su voz. Oye, y es un deportista, y es alguien de aquí de la tierra. Y yo repito, pensemos en esto con Dios, porque pocas veces lo pensamos así. El autor nos está diciendo, ¿cuándo fue la última vez que te sorprendiste de que Dios habla contigo? Cada vez que tú literalmente abras su palabra, es Dios hablando con nosotros. Así que eso nos debe llevar a pensar en cómo nos acercamos a la Biblia con esa actitud precisamente de humildad. Y él comienza a decir, si usted ve ahí en la página 21, él dice, mira, cuando yo era niño, yo respetaba la Biblia. Incluso, él dice, yo planeé algún día leerla. Pero, en comparación con mi álbum brillante de tarjetas de baloncesto, la Biblia como que no tenía brillo. Él dice, cuando yo era un jovencito, como que mi álbum de estampitas de baloncesto como que tenía más atracción para mí que la misma Biblia. Y yo simplemente decía, algún día la leeré. Pensaba mientras miraba al estante y después ¿qué? Sueño de Dios, bostezó. Bostezó, así es. Así que
Mire lo que termina diciendo. Durante años afirmé la veracidad de la Escritura con mis labios, mientras la descuidaba funcionalmente con mi vida. O sea, afirmaba que esta es la palabra de Dios, pero no vivía como si esta es la palabra de Dios. No vivía como si todos los días yo tengo el acceso a la palabra de Dios. Bueno, yo quiero seguir el ejemplo de Stephen Curry. Alguien que me va a llamar ahorita a cuenta. Yo quiero seguir este ejemplo de Stephen Curry. Pero miren esto. No es lo mismo decir, yo lo conocí, a decir, yo le hablé, a decir, él me habló, y después, imagínate que yo te diga esta, él me pidió el número de teléfono, y ¿sabe qué? Semanalmente me llama, me escribe. Usted ve los grados de relación, que ahora yo puedo decir, no, es que él es mi amigo, él es mi amigo. Él me conoce, él sabe quién soy, él me textea y hablamos como directamente, él sabe de mi existencia, ese concepto. Así que, ¿ven los grados de relación? Así que piensen por un momento cuando estamos hablando de Dios, saber que Él mismo es el Dios del universo, el Salvador, el que habla con nosotros por medio de su palabra, Él que nos creó. Y eso es diario, mi hermano, eso es para vivir nosotros sorprendidos. Es para nosotros vivir asombrados. ¿Sabes qué? Es para que no pase un día sin nosotros decir, yo quiero de eso. Yo quiero escuchar una vez más la palabra de Dios. Yo quiero ir ahí. Ahí está la palabra de Dios. Ese es Dios hablando. Pues yo quiero entrar ahí, escudriñar lo que hay ahí y hacerlo con humildad. Así que la página 22 y 23 comienza el autor hablando de un Dios que se comunica. Y él empieza diciendo, mira, una de las primeras cosas que vemos en la Biblia es que Él es un Dios que no es mudo, un Dios que habla. Y el hecho de que es un Dios que habla nos enseña que es un Dios que se autorrevela. Que si Él no se hubiera revelado, nadie conociera quién es Él. Pero Él decidió, el autor utiliza una frase ahí, Él decidió compartir su privacidad. ¿Desde qué perspectiva? Es que Dios decidió abrirse, mostrarnos quién es Él. Si Él no lo hubiera hecho, ninguno de nosotros lo hubiera conocido. De hecho, Él termina diciendo en el tercer párrafo que Dios o habla, Él ha hablado, o lo que nosotros podemos hacer es suponer. Mira, lo dice la última oración del tercer párrafo. O habla o suponemos. O sea, nosotros partimos de esa premisa de que Dios habló verdaderamente o simplemente pues vamos a suponer cómo es Dios. El problema es que Pablo pudiera tener una teoría, una idea de quién es Dios. Y Zoraida otra, y Papo otra, y Angelito otra. Y cada uno estaría con su propia idea creada acerca de quién es Dios. Y el Dios de Pablo, ¿sabes a quién se iba a parecer? Es bien fácil, no pienses mucho en esa respuesta. El Dios de Pablo, ¿a quién se iba a parecer mucho? A Pablo. El Dios mío, el que yo hubiera pensado o imaginado, ¿a quién se iba a parecer? A mí. O sea, yo lo iba a haber creado con mi gusto, con mis ideas. Pero lo impresionante de la Biblia es que el Dios que vemos ahí es tan impresionante, como Carlos me decía en una conversación antes de empezar, el Dios que no tiene límite. No podemos ponerle límite. La canción decía, es más grande de lo que imagino. Lo cantamos, así es. Es más grande de lo que imagino, así es. Y... Ajá. Ajá. Sí. Claro. Un Dios de juicio que muestra su ira contra el pecado, claro. De hecho, sería tipo buffet, que ellos escogen lo que les gusta, a su gusto. Pero pensemos en esto, mi hermano, porque la idea que vemos en la Biblia, cuando tú abres la Biblia y empiezas de Génesis a conocer quién es Dios, hay varias ideas sorprendentes. Una es que Dios empieza a hablar siempre. O sea, es Dios el que le habla a Adán. No es que Adán estaba con con un telescopio, con una lupa gigante buscando por ahí, diciendo, habrá un Dios y yo quiero hablarle. No, fue Dios que tomó la iniciativa de hablar. No se quedó mudo, se reveló. Le dijo, Adán, yo te creé, este es el mundo creado, y esto es bueno y esto es malo. ¿Quién le dijo todo eso? Fue Dios. Así que esa es la idea que se refleja ahí. Y la vemos a través de toda la palabra. Y es algo, vuelvo y repito, mis hermanos, muy sorprendente. Dios ha hablado, no tenemos que suponer. Y cuando nosotros vemos a Dios hablando y mostrándonos quién es Él, muchas veces eso choca con los paradigmas, con las ideas que nosotros tenemos. De hecho, hay un autor apologista del siglo XX, C.S. Lewis, que decía que Dios, este Dios de la Biblia, ese Dios tan santo que aparece en la Biblia, él dice, nosotros no lo pudimos haber inventado. De hecho, él en el pleno siglo XX, él está respondiendo, era un apologeta, un defensor de la fe, él está respondiendo a esta gente que decía, el Dios de los cristianos solo inventaron los cristianos.
Así como el Dios de los babilonios lo inventaron los babilonios, el Dios de tal pueblo lo inventó tal pueblo. Pero si él le respondió de esa manera y con mucha razón, él decía, pero es que este Dios que vemos aquí, el que se reveló, un Dios tan santo, no lo pudimos haber creado nosotros. Porque si nosotros lo hubiéramos creado, él dice, no lo hubiéramos hecho tan santo. No lo hubiéramos hecho tan santo, así es. ¿Por qué? Porque lo hubiéramos hecho más como nosotros. Y de hecho, no lo hubiéramos hecho con tan grande tampoco, como se describe en la Biblia. Lo hubiéramos hecho, ¿sabes cómo? Más manejable. El Dios que se describe en la Biblia, mi hermano, tú no te lo puedes poner aquí y manejarlo. O sea, el Dios que hubiéramos creado nosotros fuera mucho más manejable para nosotros. Pero por eso nos muestra la Biblia este Dios que se ha revelado Él a nosotros. De hecho, noten que comienza después el autor, la página 23, a decirnos que hay algo doblemente inmerecido. Primero, el que nos haya creado y nos haya hablado, y el que nos haya salvado. Pero este concepto de que Dios nos haya creado y de que Él se hiciera amigo, de que Él buscara una relación con la creación. ¿Tú sabes de dónde venía? Ahí va. ¿Tú sabes de dónde venía Adán? ¿Qué dice la Biblia? De la tierra, del polvo. Y este es el Dios del universo queriendo tener una relación con esta persona que acababa de crear Él, que venía del polvo. Así que eso es algo que dice el autor, nunca debemos dar por sentado el Dios que ha hablado, el Dios que se ha revelado. Me encantó lo que dijo en la página 24. Dice, Adán y Eva merecían el silencio por toda la eternidad, pero Dios inició una conversación. Esa oración vale el libro completo. Mira lo que dice. Cuando Adán y Eva pecan, merecían el silencio de Dios por toda la eternidad, que ya Dios pues nunca más se comunicara con ellos. ¿Pero qué hizo Dios? No, Dios inició una conversación. Dios comenzó a hablar con ellos. Dios se comunicó. Eso es algo impresionante, mis hermanos. Y esa comunicación de Dios, ¿sabes qué? La tenemos aquí porque Dios decidió revelarla a ciertos hombres para que quedara registrada, para que tú y yo hoy abriéramos la Biblia y la pudiéramos tener y pudiéramos tener acceso a ella. Dios no se quedó en silencio. Si Dios se hubiera quedado en silencio, en primer lugar, ninguno de nosotros pudiera haberlo conocido, nunca. No habría forma. Pero segundo, si el hombre pudiera, porque no puede, el hombre está inhabilitado, no busca a Dios. Pero incluso si el hombre quisiera buscar a Dios, él por su propia fuerza, nunca lo encontraría. Nunca él pudiera conocer algo de Dios, a menos que Dios mismo, como nos dice el texto, haya decidido revelarse. Pastor, sí. Sí. Y el que quiera más detalle de lo que usted está trayendo, que es tremendo, que lea el capítulo 1 del libro de Efesios. Ajá. Cuando dice que por el puro afecto de su voluntad salió de él, por él, de él y para él. Ahí el hombre no hace nada. Dios produce y Dios hace. Amén. Así es. Así que damos gracias a Dios por eso. Es una gracia de Dios que no debemos dar por sentado, mi hermano, que tú tienes la palabra, que tú tienes la revelación de Dios, que tú puedes conocer a Dios porque Dios habló. Si Dios hubiera permanecido en silencio, mi hermano, si no hubiéramos tenido la Biblia, piensa en eso. De hecho, piensa en la gente, el cristiano, el hermano en Cristo, que está en un país perseguido y no tiene el acceso a esto, no tiene la Biblia. Miren, alguna ocasión yo leí un libro de Tony Mérida, donde él decía, era un libro de predicación, y él decía algo como esto. Él decía, mira, imagínate por un momento que a ti te llevan a un país de misioneros, qué sé yo, por África, y un grupo de estos musulmanes o de otro tipo te secuestra y te lleva a un lugar bien lejano, donde no hay cristianos, donde no hay Biblia, te quitan todo tu celular, todo, tu Biblia si tenía, y ahí vas a estar por 10, 15 años. Ellos te van a mantener vivo como un esclavo allí, pero no vas a tener Biblia. Él dice, y hasta ese momento, obviamente en esos 15 años tú vas a sobrevivir con lo que sepas de tu Biblia. O sea, con la Biblia que tengas aquí y aquí. Y él hace la pregunta, ¿cuánta Biblia tú sabrías? Piensa en eso esta noche. O sea, mañana Gerardo se monta en el avión, se va para África. Lo enviamos allá al Congo. Y cuando llega allá, Dios no los guarda a todos nuestros misioneros, pero llega allá y lo secuestran. Y va a estar 10 años allí. Sin nada, sin nada. Gerardo, ¿con cuánta Biblia tú vas a estar allí por esos 10 años? Salmo 23. Ahí está, hay algo. Contra 15 por si acaso. Ahí está, hay Juan 3:16, no sé, Génesis 1:1. Hay algo, pero piensen en esto. O sea,
conozca su Biblia, mi hermano. Entiendo la idea de esa pregunta. Conoce tu Biblia, que la puedas atesorar. De hecho, en el libro originalmente esa pregunta iba inclinada a algo mucho más importante. No solamente era como que esa persona, ese misionero que está allí para sustentarse él mismo. Lo que decía el autor era, oye, imagínate en ese escenario donde tú estás entre un pueblo que no conoce a Dios, que no tiene Biblia, y tú puedas ser el primer misionero en ese lugar, pero conoces tú lo suficientemente de la Biblia para poder enseñarla, para poder compartirla con otros. Entonces, imagínate que tú le digas a esa persona, mira, pues yo llevo 25 años como cristiano, y esa persona de ese pueblito diga, y tú no conoces tu Biblia, o el libro que tú dices donde Dios habló, yo quiero ese libro. Imagínate a esa persona diciendo, yo quiero ese libro y lo quiero en mi idioma, no lo tengo, y tú que lo tienes y lo tuviste por 25 años, y no lo conoces, o no lo estudiaste, o no sabes. Miren, hace poco yo leí una página, hay una página de internet, interesante porque sigue las noticias, pero desde otra perspectiva, de una perspectiva de Arabia. O sea, como otra visión de ver lo que está pasando en el mundo, pero desde esos ojos. Y yo entro 2 o 3 veces a esa página, son en inglés, la traducen, y hace poco estaba viendo artículos de lo que está pasando allá en Medio Oriente, pero me llamó mucho la atención un artículo que estaba en una esquinita, que hablaba de niños, un grupo de niños musulmanes en esas regiones allá en Medio Oriente, y hablaba de jóvenes entre 9 y 16 años y la disciplina que ellos tenían para aprenderse el Corán. Y desde muy chiquitito, entre 9 y 16 años, y los ponían a memorizar el Corán. Y los niños se lo querían memorizar, no era que ellos anhelaban eso, tan temprano como a los 9 años, anhelaban eso. Y todo el artículo hablaba de cómo esa comunidad está tratando de seguir levantando más y más y más niños que se aprendan el Corán y lo tengan, miren, aquí, en la memoria. Entonces yo veía eso y decía, wow, es una falsedad. Y nosotros que por gracia tenemos la verdad de Dios y no la aprovechamos como debiéramos. Yo no sé de qué está llena tu mente, porque eso es imposible. Yo sé de qué está llena mi mente. Y yo sé que mi mente tiene muchas más cosas de las que yo digo, oye, al final de cuentas, yo me sé esto, esto y esto. Y dice, y en vez de yo haber aprovechado, tal vez en el pasado, algún momento, para llenar más mi mente de la palabra de Dios, no lo hice. Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios siempre es buena, nueva oportunidad, nuevas misericordias cada mañana, dice Lamentaciones 3. Así que una oportunidad para hoy, comenzar a llenar tu mente más y más y más de la palabra de Dios. Y a sorprenderte con el hecho del capítulo 2, de que esto es un Dios que se comunica y de que tú todos los días puedes ir a conocer a Dios, a lo que Él habló, a lo que Él dijo. Y todos los días puedes hablar con Dios. De hecho, ponte en el escenario de una misión, de ese grupo que tú estás allá, entre una tribu que no conoce al Señor, donde te secuestraron y tú le vas a contar a esa gente. Y probablemente esa gente tenga un Dios, una deidad, pero un Dios lejano. Un Dios que ellos tienen que levantar por la mañana, tienen que alimentar, un Dios que es limitado, un Dios pequeño, pero no un Dios que habla, de hecho, es mudo. Esa es la idea de los ídolos, y los profetas lo comunican así, son mudos, versus este Dios que habla, decían los profetas en la Biblia. Pero imagínate esos personas de esas tribus a las cuales tú le digas, no, el Dios mío habla, y nada más con eso, ellos se van a quedar sorprendidos. El Dios mío habla, ¿cómo que el Dios tuyo habla? Y cuando tú le digas que tú todos los días puedes ir a ver lo que Dios ha hablado, más sorprendidos van a estar. ¿Por qué? Porque tienes la palabra de Él aquí. Porque te puedes acercar a ella porque Dios por gracia nos las ha dejado. Su palabra. Así que debemos acercarnos, mis hermanos, sorprendidos en esa actitud de humildad. Adán y Eva merecían el silencio por toda la eternidad, pero Dios inició una conversación. Noten ahí la página 24, el penúltimo párrafo dice, entonces, dado que no solo somos criaturas del polvo, sino también traidores, porque hemos pecado, contra el trono del cielo, que Dios se comunique con nosotros, es asombroso. Que tú tengas la Biblia y puedas conocer lo que dice Dios ahí, eso es asombroso. Bien pudo dejarnos solos, hundidos en un mar de ignorancia, ya que somos criaturas, hundidos en un mar de culpa, ya que somos pecadores. Pero no lo hizo. Él abrió la cortina y luego abrió su boca sagrada. Y eso es lo que tú y yo tenemos, mi hermano, cada vez que te acercas a la Biblia. Cualquier conocimiento de Dios depende, lo dijimos ya hace un rato, depende de que Él
se reveló. Es solo a través de eso que podemos conocerlo. ¿A qué nos debe llevar esto? Página 25. Nos debe llevar a humillarnos. La Biblia, dice el autor, es evidencia de que Dios te ama y quiere una relación contigo. No importa quién eres o cuántas veces has rechazado su amor, Él todavía se acerca a ti, todavía te habla, todavía busca ser tu amigo a través de un libro. Qué impresionante. Miren, si mañana desaparecen todas las Biblias, hay una película de eso. Hay una película de eso. Pero imagínate que es de ficción, obviamente. Pero si mañana, ya saben cuál es. Pero si mañana desaparecen todas las Biblias, lo mismo igual. O sea, me refiero, vamos a hacerlo no tan ficción, vamos a hacer algo realista. Que venga un gobierno autoritario y diga, está prohibido leer la Biblia, y se metan a las casas con el ejército, con la policía, y quemen todas las Biblias, y si no, a la hoguera, y te matan a ti. O sea, nos quedamos sin Biblia. Es la misma pregunta. Nosotros estamos, yo creo que es ahí que vamos a haber dicho, ay, yo tenía la Biblia, no la aproveché. Lo que Dios, por gracia, me había dado, el regalo, un regalo, y yo no lo aproveché. Pero mi hermano, sin embargo, nosotros no estamos en ese escenario, así que aprovecha hoy la oportunidad que Dios te da. Mi hermano, escuche bien, todos los días, acceso completo en cualquier momento, en cualquier hora, a ir a la palabra de Dios, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Yo la he leído a todas horas, yo sé que usted también probablemente, y puede acercarse a ella. Así que puede acercarse y debe acercarse en humildad. Bien, mi hermano, sí. Perdón, que yo quería decir que también con esto de los musulmanes que se aprenden el Corán, ellos se están aprendiendo un libro que es vacío, que no tiene ningún tipo de transformación en sus vidas, y nosotros vemos como en la misma Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que ahí está la comparación, obviamente no se puede comparar, pero que la palabra de Dios promete que aún es viva y que nos va a cambiar. Que esa es la diferencia de esos niños que se lo memorizan porque simplemente lo van a recitar y recitar una y otra vez, pero algo vacío. Es algo vacío, no hay transformación. ¿Y la palabra de Dios cómo se describe? Palabra viva. En la Biblia hay vida. Amén. En el Corán no hay. Así es. De hecho, ¿sabes que el Corán es del tamaño más o menos del Nuevo Testamento? La Biblia tiene 1189 capítulos, el Corán tiene 114. Y es del tamaño, cuando tú lo comparas, es como si se memorizan todo el Corán, es como si se hubiera memorizado todo el Nuevo Testamento en cantidad, o sea, más o menos. Y ellos se lo memorizan, es impresionante. Pues por favor también en eso de que es vacío, que no hay cambio, el Corán. Bueno, porque vamos a ir para atrás. La revelación que se muestra en la Biblia de Dios, desde Génesis, es la revelación del Dios vivo. Toda otra, exacto, y verdadero, toda otra revelación, podemos poner el adjetivo de que es vacía porque es humana, en ese sentido. Desde esa perspectiva. No es la palabra de Dios. Claro. Que es humana, o sea, como cualquier otra revelación, bueno, cualquier otro libro, exacto. En este caso, un libro religioso, el Corán, pero sabemos que están muchos otros libros religiosos, como los Vedas hindú, el mismo contexto. Ellos tienen unos textos. Y nosotros tenemos que decir, oye, esto es o palabra de Dios, o es Dios que habló, fue Dios que reveló y fue Dios que dijo eso. Lo que dice en el principio, creo Dios, lo que tenemos en la Biblia. O no fue Dios. O sea, si no fue Dios, es palabra de hombre. Y si es palabra de hombre, en ese sentido, pues, utilizamos el adjetivo de vacía, de que no tiene la misma, bueno, que no tiene la vida que tiene la palabra de Dios. ¿Qué es información? Que puede ser información. Pastor, el Corán es un libro. La Biblia es la palabra de Dios. Claro, o sea, ese es el concepto que queremos compartir. Bien, este fue el capítulo 2 en realidad, o sea, este punto, porque es súper cortito, pero la idea en esto queda como 20 minutos. En esos 20 minutos lo que queremos ver es esta idea, que simplemente es como una expansión de este concepto de que si tenemos que acercarnos a la Biblia con humildad, o si nos vamos a acercar a la Biblia con humildad, ¿cómo podemos hacerlo? Miren aquí este punto, acercándonos a Dios con humildad. Bueno, tenemos que hacernos varias preguntas. Antes de entrar directamente a eso, recuerden que humildad no es pensar mal de uno mismo. De hecho, al contrario, es que humildad es pensar en quién soy yo a la luz de quién es Dios. Es como poner a Dios primero y después pensar en quién soy yo. Porque lo contrario de humildad es la soberbia, el orgullo, que es el que te pone a ti primero, el que te pone a ti en la posición más alta. Así que la idea de acercarnos a Dios en humildad es acercarnos a Dios correctamente. Es acercarnos a Dios conociendo quién es Él y quiénes somos nosotros, criaturas. Hay varios textos que quisiera que podamos ir a ellos. Uno se encuentra en Santiago 4.6, alguien que lo pueda leer, Santiago 4.6.
Y alguien que pueda leer Isaías 66:2. Vamos a buscar estos dos pasajes que nos invitan a pensar en cómo acercarnos a Dios con esta actitud que nos está llamando el autor. ¿Alguien que pueda buscar primero Santiago 4:6? ¿Quién lo tiene? Yo. Sí. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. ¿Tú sabes quiénes son los soberbios, literalmente? ¿Y por qué Dios los resiste? Los soberbios son los que están llenos o creen que están llenos. Sí, y ellos creen que Dios ya no les puede dar más. Ellos lo saben todo. Ellos son soberbios. Pero los humildes son todo lo contrario. Los humildes son los que están vacíos. Los humildes son los que saben que no saben. Los que saben que necesitan. Los humildes son ellos, los que tienen una necesidad. Y Dios dice el texto que aquellos que están vacíos son los que Dios se place en llenarlos. Así es. De hecho, vamos a verlo, Lucas 18, así. Así que ese texto está muy claro, está citando la idea de que Dios se complace en aquellos que son humildes, porque dependen de Él. Y vamos a leer este otro texto, que de hecho lo vimos yo creo que en la introducción de este libro, Isaías 66:2. ¿Quién lo puede leer? Sí, Pablo. Dice Jehová, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Miren que en esa última línea, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. De hecho, yo recuerdo, creo que fue aquí en la introducción de este libro que yo mencioné este pasaje, y yo decía que hay que conectar esto con algo que dijo de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús dijo algo bien parecido a eso? En las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Del pobre y humilde de espíritu. Así que miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Y qué significa temblar ante la palabra de Dios, mi hermano? Respetarla, someterse a ella, reconocer su autoridad. Aquí no nos están dando un consejito nada más para que tú lo tomes o lo dejes. O una opinión, como cualquier otra opinión. Tú sabes que los periódicos tienen estas secciones, literalmente que le llaman así como que la opinión editorial. Y invitan a algún autor que escriba o el editor o algo así. Pero no es tanto como eso, no. Esto no es la opinión editorial de un ángel o alguien, Moisés, dando su opinión. Esta es la autorrevelación de Dios, es Dios mostrándonos quién es Él. Así que por eso tenemos que reconocer su autoridad y debemos acercarnos con el corazón correcto. Mi hermano, ese verso nos enseña, ese verso que dice que debemos temblar, debemos ser de aquellos que tiemblan ante su palabra, nos debe recordar que cada vez que abrimos la Biblia, debemos abrirla reconociendo que Dios sabe más que nosotros. Reconociendo que Dios tiene razón, aun cuando no entendamos todo. Reconociendo que nosotros somos discípulos, no jueces de la Escritura. O sea, que nos acercamos como discípulos en la Escritura. ¿Y qué es un discípulo? ¿Tú sabes qué es un discípulo? Por definición, un aprendiz, un estudiante, alguien que dice, dame, quiero conocer. Es un discípulo. Y nos acercamos a la Escritura desde esa perspectiva. Dios sabe más que nosotros, Dios tiene razón, aunque no entendamos todo, y nosotros somos discípulos, no jueces de la Escritura. La Biblia, recuerden que no fue dada para hacernos sentir más inteligentes. Dios no nos dio su revelación para que Pablo la leyera y se la memorizara y se hiciera sentir más inteligente que los demás alrededor suyo. Ese no fue el concepto. De hecho, el que lee más la Biblia se supone que sea más humilde en realidad, porque conoce más a Dios. Así que Dios no nos dio toda su autorrevelación, la Biblia, para hacernos más inteligentes, sino para transformarnos, para que nos humillemos, para que temblemos delante de esa palabra, de la forma correcta, reconociendo que Dios sabe más que nosotros, que yo debo someterme a ella, porque no es la opinión de alguien más, simplemente. Bien, algunos obstáculos para leer con humildad. Vamos a ver varios. ¿Cuáles serían, pensemos, y este capítulo nos ha llamado a acercarnos a la Biblia con humildad, sabiendo que esta es la palabra de Dios, sorprendiéndonos todos los días que este Dios, el Dios del universo, el Dios creador, nos haya hablado y tú tengas acceso a esa palabra? Pero piensa en estos obstáculos que tenemos tú y yo para leer la Biblia con humildad, con esta actitud correcta. Vimos uno hace poco, pastor, que decía... no la lea de forma familiar. Yo me lo sé. Déjame brincar este pasaje. Sí. Este sería como el orgullo intelectual, podríamos llamarle. Ese orgullo intelectual que dice, ya yo conozco este pasaje, ya yo sé lo que dice.
Bueno, Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. No creas que te la sabes toda. ¿Cuántas veces has leído un texto conocido y Dios te ha mostrado algo que nunca habías visto? Eso lo hablamos ya muchas veces. Muchas veces. Porque está la palabra viva, palabra de Dios. Así que está el orgullo intelectual. Puede ser un obstáculo para tú leer la Biblia. El orgullo moral. Piensa en este. ¿Qué sería el orgullo moral? Pero que yo no dejar o no permitir que me confronte. Esto no es para mí. Empiezo a leerla y empiezo a ver algo ahí y Dios empieza como a trabajar. No quiero ser confrontado. Ese orgullo moral que dice, yo no necesito corrección. Ese orgullo moral que dice, yo no necesito esto. Este mensaje es para otra persona. Y Pablo está leyendo ahí Romanos 8. Y de momento, en su mente vinieron 15 personas. Y se los aplicó a Mayrín. Y se lo aplicó a Jesse. Y se lo aplicó a todo el mundo. Antes de aplicárselo a él. Que no está mal orar para que Dios aplique ese texto, porque Dios, claro que Dios te va a traer en la mente probablemente personas, y tú oras y tú dices, Señor, sí, mira, que esta verdad bíblica hoy tú no se la recuerdas a Geraldo, porque probablemente la necesita, y yo dice, amén, qué bueno. Pero empecemos ahí nosotros. Señor, pero aplícame la mía, ayúdame a aplicar la mía. De hecho, ¿cuántos cumplieron esa idea que estudiamos la semana pasada? Yo tuve una conversación precisamente hoy con un hermano de la iglesia, y estábamos hablando de ese tema, de cómo él trabajó en la semana ese tema. ¿Ustedes recuerdan la semana pasada que decíamos que este consejo de no dejar de leer el texto hasta que al menos haya una cosa, algo, una palabra, una idea, que Dios te hable? Y que tú sepas que es algo específico que tú te puedes llevar en tu mente y seguir todo tu día con eso en tu mente. Quizás tú leíste Romanos 8 y no te acuerdes de todo el capítulo, sabes que eso está bien, ¿no? O sea, no te lo estabas memorizando en ese momento. Pero hay algo que te tienes que llevar. De hecho, no salga de leer tu tiempo de la Biblia, mi hermano, no salga. Ten al menos una cosa que Dios te esté diciendo. Una cosa. Que tú sepas, sabes que Dios aquí me está hablando de esto, tal cosa, a mí. Y ¿sabes qué? Esa mañana, probablemente Jorge, esa mañana leyó el mismo texto que tú, aparte. Y era otra cosa que Dios le habló a él. Es la misma. ¿Cómo pasa eso? Eso es un milagro de la inspiración de la palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Cómo pasa eso? Nosotros no tenemos explicación. Es la palabra de Dios. Y no es que tiene varias interpretaciones, tiene una sola interpretación. Lo que tiene varias aplicaciones del mismo principio. Porque el momento en que está Jorge no es el mismo momento que estoy yo, ni el momento que está Nadal, ni el momento que está Carmen. Y Dios, esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Aplica eso que nosotros leemos a nuestra vida particular. Por eso es que hay que leerla, por eso es que hay que exponerse a lo que dice ahí. Mi hermano, esto es Lucas 18, el orgullo moral. Lo que decía Carmen hace unos minutos. El fariseo y el publicano. ¿Recuerdan? El fariseo que no creía, que decía, no, el pecador es aquel. Aquel es el que necesita la gracia. El publicano eso es un pecador. Aquel es el que necesita la palabra, yo no. Así que cuidémonos de eso, del orgullo intelectual, del orgullo moral. Cuidémonos también de ese orgullo espiritual. Y este orgullo espiritual es el de, como decíamos ahorita, una persona que lleva tantos años en el Evangelio, que cree, o en la iglesia, y cree que eso equivale a madurez. Y no necesariamente es así. Porque se supone que mientras más conocemos a Dios, más conscientes somos de cuánto nos falta aprender. De hecho, se supone que me dé más hambre de Dios. Se supone que mientras más yo conozca a Dios, no me canse de Él. Al contrario, quiera más de Él. Esto es como una ironía, pero así que funciona. Mientras más conozco a Dios, mientras más conozco su palabra, se supone que más deseo tenga yo de esa palabra. Bien, mis hermanos, en estos últimos minutos, miren, algunos ejemplos en la Biblia de humildad ante la palabra. Tenemos, por ejemplo, a los bereanos. ¿Usted recuerda a la iglesia en Berea? Que cuando Pablo en Hechos 17 estaba predicando, ¿qué ellos hacían? Dice el texto, escudriñaban. Hechos 17:11. Ellos estaban examinando, ellos estaban escuchando, ellos estaban aprendiendo. Ellos estaban, ¿qué nos enseña eso? Ellos estaban en una disposición humilde, una disposición que dice, enséñame, Señor. Una disposición que dice, Señor, háblame, enséñame. Yo necesito aprender de tu palabra. Y también está el ejemplo de Josías en Segunda de Reyes 22. Miren, esto está fácil memorizárselo.
porque tiene muchos dos. Segunda de Reyes, capítulo 22. Entonces aprende que ahí está la historia de Josías, ese rey. ¿Usted se acuerda de lo que pasó en ese momento? La palabra de Dios estaba escondida por allá en el templo, estaba escondida en un lugar, un almacén. Entonces estaba escondida en otro lugar. Y es cuando se le lleva la palabra al rey, que él la ve, dice que él rasga sus vestidos cuando escucha la palabra, se arrepiente, busca obedecer la palabra, o sea, se somete a ella. Mira esa respuesta de humildad, es decir, es Dios hablando. Este tipo era un rey. Él podía decir, no, aquí en Israel, ¿quién manda? Pues yo. Aquí la única palabra que cuenta, ¿quién es? ¿Cuál es? La mía. No, él dijo, no, encontramos la palabra de Dios. Esa es la que tiene mayor autoridad. Ese es el ejemplo que vemos ahí en la escritura de humildad ante la palabra. Así que mi hermano, antes de leer la Biblia cada día, ora. Y ora diciendo, Señor, enséñame. Confiesa tu necesidad diciendo, Señor, yo no lo sé todo, yo necesito que tú me muestres algo más de tu palabra. De hecho, ¿sabes qué es algo bueno que tú puedas hacer? Incluso en esas historias que son estas historias que ya has leído muchas veces y que probablemente te las sabes de memoria. Yo no sé cuál es tu historia favorita de la Biblia. Dice, no, qué sé yo, los muros de Jericó, sé yo, alguna de esas historias. Pero que tú puedas volver a ella con este corazón y esta mente, decir, Señor, yo estoy consciente de que aunque verso a verso, textualmente yo me la sepa de memoria, yo estoy consciente que hay muchas más verdades ahí, porque esa es tu palabra. Señor, yo no lo sé todo, enséñame. Pide corrección cuando te acerques a la Biblia. Ora al Señor diciendo, muestra dónde debo cambiar. Señor, muéstrame específicamente qué área de mi vida yo tengo que corregir. Lee para obedecer. Mi hermano, no lee por leer, lee para obedecer. Ve con esa intención de tu corazón. No preguntes simplemente qué significa el texto. Esa es la pregunta clásica que hacemos. Tú estás leyendo y tú preguntas, ¿qué significa el texto? No, pregunta también, ¿qué debo hacer? ¿Qué Dios me está llamando a hacer a la luz de este texto? Y por último, mi hermano, mantén un espíritu enseñable. O sea, antes de la Biblia, cada día, estos 5 puntos. ¿Y con esto terminamos por hoy? Ora, Señor, enséñame. Confiesa tu necesidad diciendo, Señor, yo no lo sé todo. Pide corrección. Señor, muéstrame en qué áreas de mi vida necesito corregir, que me está enseñando este texto. Número 4, lee para obedecer. No preguntándonos nada más, ¿qué significa este texto? No. Señor, ¿qué debo hacer ahora? ¿A qué me estás llamando a través de este texto? Y número 5, mantén un espíritu enseñable. Que vayamos a Dios todos los días sorprendidos, primero porque está su palabra y porque tú puedes estudiarla. Agradecido de que tú puedes conocer a Dios todos los días. En el momento que quieras puedas acercarte ahí a la palabra de Dios. Aprovecha ese privilegio que tienes hoy, mi hermano. Pero también que vivamos tú y yo sorprendidos y animados a acercarnos al texto con esa pregunta en nuestra mente. Señor, muéstrame. Señor, guíame. Señor, ayúdame a hacerlo con un corazón humilde, en obediencia y en humildad. Así que vamos a orar en esta hora para terminar esta parte de la clase y continuar con el tiempo de oración. Señor, gracias te damos por esta noche, gracias por este día que podemos estar juntos, nuevamente en medio de la semana, recordando tu palabra, Señor, recordando cómo debemos acercarnos a ella. Hoy nos ha enseñado que debemos acercarnos en humildad, Señor. Padre, ayúdanos porque nuestra naturaleza no es humilde en sí misma. Somos orgullosos por naturaleza. Esa es nuestra tendencia. Te pedimos, Señor, perdón por eso y te pedimos que nos ayudes a crecer en humildad. Te pedimos que nos ayudes a acercarnos a tu palabra donde está la vida eterna, Señor, donde tú nos has hablado. Padre, gracias que todos los días vivamos sorprendidos y que veamos el privilegio que tenemos de leer tu palabra y de hablar contigo todos los días de nuestra vida. Señor, gracias te damos. Ayúdanos a vivir sorprendidos, asombrados por tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús. Te lo pedimos todo. Amén.